Hubo una marca que durante más de 80 años fue sinónimo de potencia accesible en América. No Ferrari, no Lamborghini, no Corvette. Pontiac. Un nombre que sonaba a velocidad antes de que el auto siquiera arrancara, que apareció en las calles de Estados Unidos, Canadá y México cuando los muscle cars todavía eran un sueño y que se convirtió, generación tras generación, en el auto del que quería algo más que transporte pero no podía pagar el precio de un lujo. Y un día ese nombre desapareció. No porque los autos fueran malos. No porque la empresa quebrara sola. No porque nadie los quisiera. Desapareció porque alguien en una sala de juntas en Detroit tomó una decisión que borró de un plumazo 84 años de historia construida desde abajo, ciudad por ciudad, familia por familia, curva por curva. El último Pontiac que salió de la línea de producción fue un sedán G6 de color blanco. Un auto sin historia, sin carácter, sin ninguno de los rasgos que habían hecho grande a la marca. Y cuando ese auto salió de la fábrica, nadie aplaudió, nadie hizo un discurso, nadie encendió una cámara. La página oficial de Pontiac solo publicó un mensaje que decía: ha sido un viaje increíble, y luego el silencio. Esta es la historia de cómo General Motors mató a su marca más emocionante, por qué lo hizo, y por qué esa decisión todavía duele a millones de personas que nunca olvidaron el nombre que llevaba grabado el auto de su padre. De su primer viaje en carretera, de la primera vez que sintieron que manejar podía ser algo más que ir de un lugar a otro. Para entender qué fue Pontiac hay que entender primero qué fue General Motors en su momento de mayor poder. Porque la marca no tiene sentido sin el imperio que la creó y el imperio no tiene sentido sin entender por qué necesitaba una marca como ella. A principios del siglo XX, cuando el automóvil todavía era un invento para ricos y excéntricos, General Motors construyó algo que ninguna otra empresa automotriz había intentado antes: una escalera de marcas. La idea era simple y brillante al mismo tiempo. Chevrolet para el trabajador. Pontiac para el que quería subir un escalón. Oldsmobile para la clase media consolidada. Buick para el ejecutivo. Cadillac para el que había llegado. Cada marca tenía su lugar, su precio, su cliente. Y Pontiac tenía el lugar más interesante de todos porque era la puerta de entrada al sueño. Era el primer escalón donde el auto dejaba de ser solo una herramienta y empezaba a ser una declaración. El hombre que compraba un Pontiac no solo compraba transporte. Compraba la promesa de que podía tener algo con carácter sin arruinarse en el intento. Esa promesa fue la que construyó la marca durante décadas y esa misma promesa fue la que General Motors decidió abandonar cuando más la necesitaba. El origen de Pontiac no empieza con un diseñador de autos ni con un ingeniero visionario. Empieza con una ciudad. Pontiac, Michigan. Una ciudad industrial en el corazón del medio oeste americano, donde en 1907 un empresario llamado Edward Murphy decidió fabricar automóviles bajo el nombre Oakland Motor Car. Murphy no era un soñador romántico. Era un hombre de negocios que había hecho su fortuna fabricando carruajes tirados por caballos y que entendió antes que muchos que el automóvil no era una moda sino el futuro. 2 años después, en 1909, General Motors absorbió Oakland y la convirtió en una de sus divisiones. Durante los años siguientes Oakland fabricó autos competentes pero sin personalidad definida, autos que cumplían su función sin generar lealtad ni emoción. GM necesitaba algo diferente para ese segmento de precio y en 1926 tomó la decisión que cambiaría la historia de la marca. Lanzaron un modelo compañero de Oakland que se llamaría como la ciudad donde todo había comenzado. Pontiac. El primer Pontiac apareció en 1926 como un auto de 6 cilindros, más accesible que Oakland pero con más carácter que Chevrolet. El resultado fue inmediato y contundente. El Pontiac se vendió tan bien, generó tanta lealtad y tanto entusiasmo entre los compradores que en pocos años dejó completamente en la sombra al Oakland que supuestamente era su hermano mayor. En 1932, General Motors tomó la decisión lógica. Oakland desapareció y Pontiac ocupó su lugar de manera permanente en la escalera de marcas. Había pasado apenas 6 años desde su lanzamiento y ya había matado a la marca que lo había dado a luz. Ese dato dice todo lo que necesitas saber sobre el poder que Pontiac tuvo desde el principio. Durante las décadas siguientes Pontiac creció con la misma lógica que había definido su nacimiento. Autos con más personalidad que Chevrolet, a un precio que el trabajador americano podía alcanzar si se esforzaba un poco. Los años 30 y 40 fueron de consolidación. La Segunda Guerra Mundial detuvo la producción civil como lo hizo con toda la industria automotriz americana,
Pero cuando las fábricas volvieron a encenderse en 1945, Pontiac volvió con ellas. Y el mundo al que volvió era muy diferente al que había dejado. América había ganado una guerra, tenía dinero en el bolsillo y quería celebrarlo. Quería autos grandes, autos rápidos, autos que dijeran al mundo que el sueño americano era real y que cualquiera podía alcanzarlo. Pontiac estaba exactamente en el lugar correcto para responder a esa necesidad. Las ventas crecieron año tras año durante los 50 y la marca empezó a construir la reputación que la llevaría a su momento más glorioso. Pero la verdadera transformación estaba por llegar y llegaría de la mano de un hombre que entendió algo que nadie más en Detroit había comprendido todavía. Que los jóvenes americanos no querían el auto de su padre. Querían algo propio. Algo que los representara. Algo que rugiera. El nombre que cambió la historia de Pontiac para siempre es John DeLorean. Sí, el mismo DeLorean que años después construiría el auto de acero inoxidable que aparece en Volver al Futuro y que terminaría envuelto en uno de los escándalos más extravagantes de la industria automotriz americana. Pero antes de todo eso, DeLorean fue el hombre que salvó a Pontiac de convertirse en una marca mediocre y olvidable. A finales de los años 50, Pontiac estaba en un momento incómodo. Vendía bien, pero no tenía identidad clara. Era el escalón entre Chevrolet y Oldsmobile, un lugar perfectamente funcional pero sin ninguna emoción. Los autos eran competentes, los números eran razonables, pero nadie se emocionaba con un Pontiac. Nadie soñaba con uno. DeLorean llegó como ingeniero jefe y entendió inmediatamente cuál era el problema. Pontiac no tenía un alma. Y en los años 60, cuando la generación del baby boom empezaba a llegar a la edad de comprar su primer auto, un alma era exactamente lo que una marca necesitaba para sobrevivir. La solución que DeLorean propuso fue tan sencilla como revolucionaria. Tomar un auto mediano de Pontiac, el Tempest, y meterle adentro el motor más grande que GM fabricaba. Un V8 de 6.4 litros que producía 325 caballos de fuerza. El resultado fue el Pontiac Guanajuato de 1964. Y el Guanajuato no fue un éxito. Fue una explosión. GM había calculado vender 5.000 unidades el primer año. Vendieron 32.000. Al año siguiente vendieron 75.000. El Guanajuato no solo salvó a Pontiac, inventó una categoría completa que definiría a la industria americana durante la siguiente década. El muscle car. El concepto era tan simple que resultaba casi obvio en retrospectiva: tomar la carrocería más ligera disponible, instalar el motor más potente posible, venderlo a un precio que un joven con trabajo pudiera pagar. El resultado era un auto que hacía cosas que ningún Ferrari o Lamborghini de la época haría en las calles reales de América. Arrancaba en verde, ganaba en rojo y llegaba a casa sin romper el presupuesto del mes. Detrás del Guanajuato vinieron el Firebird en 1967, el Trans Am en 1969, el Hudge, el Grand Prix. Pontiac se convirtió en la marca más emocionante del catálogo de General Motors. No la más lujosa, no la más cara, sino la más deseada. La que aparecía en las portadas de las revistas de autos. La que los jóvenes recortaban y pegaban en la pared de su cuarto. La que el mecánico del barrio conocía de memoria porque los dueños la llevaban cada fin de semana a exprimir cada caballo de fuerza que el motor tenía adentro. Ese fue el momento cumbre de Pontiac. Y como todos los momentos cumbres, duró menos de lo que debería haber durado. La caída de Pontiac no ocurrió de un día para otro. Ocurrió de la misma manera en que ocurren casi todas las caídas importantes en la industria automotriz, despacio, luego de repente. El primer golpe llegó desde fuera. En octubre de 1973, los países árabes productores de petróleo decretaron un embargo que disparó los precios de la gasolina en todo el mundo occidental. En Estados Unidos, donde los autos grandes con motores voraces de 8 cilindros eran la norma, el golpe fue brutal. De la noche a la mañana, el quinto 8 de 6 litros que había hecho famoso al Guanajuato se convirtió en un problema. Los consumidores americanos, que hasta ese momento habían comprado potencia sin preguntarse por el consumo, empezaron a mirar los números de otra manera. Y los números de un muscle car de los años 60 eran devastadores en el nuevo contexto. 8, 9, 10 litros por cada 100 kilómetros en ciudad. Tanques que se vaciaban antes de llegar a la siguiente gasolinera. En ese momento los autos japoneses, los mismos Datsun y Toyota que habían llegado casi sin hacer ruido a principios de los 60, empezaron a parecer muy inteligentes a ojos de compradores que antes los habían ignorado.
Pontiac respondió a la crisis como respondió toda la industria americana, mal y tarde. Los motores se achicaron, la potencia cayó, y los autos que salieron de las fábricas de Pontiac durante la segunda mitad de los 70 eran sombras de lo que habían sido. El Firebird seguía en producción pero con motores que producían la mitad de los caballos del original. El Guanajuato desapareció en 1974, víctima directa de la crisis del petróleo y de las nuevas regulaciones de emisiones que el gobierno americano comenzó a imponer. La marca que había definido el músculo americano quedó sin músculo. Y entonces llegó el segundo golpe, desde adentro. General Motors, presionada por las pérdidas y por la necesidad de reducir costos, tomó una decisión que en su momento pareció lógica pero que a la larga resultó fatal para varias de sus marcas. Empezaron a compartir plataformas entre divisiones. El mismo chasis, la misma carrocería, los mismos componentes básicos, distribuidos entre Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile y Buick con diferencias mínimas en el exterior y en el interior. Lo que en el lenguaje de la industria se llama badging, poner diferente nombre y diferente parrilla a básicamente el mismo auto. Para el comprador que conocía el catálogo de GM, esto era transparente y decepcionante. El Pontiac que antes significaba algo diferente, algo mejor, algo más emocionante que un Chevrolet, empezó a ser exactamente eso, un Chevrolet con diferente logo y precio apenas superior. La escalera de marcas que Alfred Sloan había construido con tanta precisión empezó a derrumbarse desde adentro porque las marcas ya no eran diferentes. Solo eran nombres distintos pegados sobre el mismo producto. Hubo un momento en los años 80 en que Pontiac intentó reinventarse. El intento fue real, tuvo resultados reales y por un momento pareció que la marca podía recuperar algo de la identidad que había perdido durante la década anterior. El arquitecto de ese intento fue un ejecutivo llamado Bill Hoagland, que tomó las riendas de la división Pontiac a principios de los 80 con una consigna clara: Pontiac debía volver a ser la marca de los autos emocionantes. La estrategia se construyó sobre varios frentes. Por un lado, el regreso a la competencia. Pontiac volvió a las pistas de carreras con programas de motorsport que generaban atención y credibilidad técnica. Por otro lado, el lanzamiento de modelos que intentaban recuperar el ADN deportivo que había hecho grande a la marca. El Pontiac Fiero llegó en 1984 como el primer auto de motor central que GM fabricaba para el mercado masivo. Era pequeño, era diferente, era exactamente el tipo de auto que Pontiac necesitaba para demostrar que todavía tenía ideas propias. El Firebird se mantuvo en producción y recibió actualizaciones que lo mantuvieron relevante. Y luego estaba el Pontiac Trans Am del que nadie hablaba sin mencionar una serie de televisión que cambió para siempre la relación entre los americanos y los autos negros con franjas doradas. El auto fantástico. Knight Rider en inglés. La serie que empezó en 1982 y convirtió a un Pontiac Trans Am negro en el coprotagonista más famoso de la televisión americana de esa década. KITT, el auto con inteligencia artificial que hablaba, que pensaba y que salvaba vidas, era un Pontiac. Y ese dato, que podría parecer un detalle de marketing, fue en realidad uno de los vínculos emocionales más poderosos que la marca construyó durante toda su historia. Millones de niños que crecieron en los años 80 querían un Pontiac no porque supieran nada de motores sino porque querían el auto de la televisión. Esa generación creció y muchos de ellos compraron un Firebird o un Trans Am precisamente por esa memoria de infancia. En México y en América Latina, donde la serie se transmitió con enorme éxito, el Pontiac Trans Am se convirtió en un ícono cultural que trascendía completamente el mundo automotriz. El problema es que esos momentos de brillo, el Fiero, el Trans Am de Knight Rider, los programas de carreras, eran destellos de identidad en medio de un catálogo que seguía siendo en su mayoría Chevrolet rebajeados. La división no tenía los recursos para renovar todos sus modelos con la misma visión que aplicaba a sus estrellas. Y mientras Pontiac brillaba en los extremos de su catálogo, el centro, los sedanes de familia, las camionetas, los autos que representaban el grueso de las ventas, seguían siendo exactamente lo que el comprador informado sabía que eran. El mismo producto con diferente nombre. Los años 90 llegaron con una promesa que Pontiac no pudo cumplir. La economía americana se recuperó, el mercado automotriz creció y GM invirtió recursos importantes en modernizar su catálogo. Para Pontiac eso significó nuevos modelos, nuevas plataformas y una nueva oportunidad de definir que quería ser la marca en el mundo moderno. El Gran Am se convirtió en el modelo más vendido de la división durante esa época.
Un sedán compacto con líneas agresivas, interiores deportivos y un precio que lo ponía al alcance de compradores jóvenes que querían algo con más carácter que un Civic o un Corolla sin pagar el precio de un BMW. En México, donde Pontiac había tenido presencia desde décadas anteriores, el Gran Am y el Zunfire se convirtieron en nombres familiares. El Zunfire en particular, un compacto accesible que llegó en 1995, fue el Pontiac que más mexicanos manejaron durante esa época. Era el auto del estudiante universitario, del primer empleo, del que quería algo con personalidad sin gastar una fortuna. Recordar un Zunfire plateado o rojo en el estacionamiento de una universidad mexicana de finales de los 90 es recordar una época completa. Pero debajo de esa superficie había un problema que los números de ventas no mostraban todavía con claridad. Pontiac seguía dependiendo de plataformas compartidas con Chevrolet. El Zunfire era básicamente un Chevrolet Cavalier con carrocería diferente. El Gran Am compartía más componentes con el Chevrolet Malibu de lo que sus diseñadores querían admitir. Y en un mercado donde los compradores tenían acceso a más información que nunca, esa realidad era cada vez más difícil de ocultar. Las revistas especializadas lo señalaban. Los foros de Internet, que empezaban a crecer durante esa época, lo documentaban con detalle. El comprador que llegaba a un concesionario Pontiac y luego cruzaba la calle al concesionario Chevrolet podía ver con sus propios ojos que estaba mirando básicamente el mismo auto. La diferencia de precio, que supuestamente justificaba el nombre Pontiac, empezaba a ser difícil de sostener. GM intentó responder a ese problema de maneras distintas. Invirtió en diseño exterior más agresivo para diferenciar visualmente los Pontiac de los Chevrolet equivalentes. Desarrolló versiones de mayor desempeño en algunos modelos. Mantuvo el Firebird en producción aunque los números de ventas no justificaban completamente la inversión. Pero ninguna de esas medidas atacaba el problema de fondo. Una marca que quiere ser percibida como diferente y emocionante no puede serlo si en el fondo es el mismo producto que la marca más económica del mismo fabricante. Esa contradicción estaba en el corazón de Pontiac desde hacía décadas y en los años 90 empezó a cobrar su precio de manera silenciosa pero constante. El nuevo siglo llegó y con él llegaron las últimas oportunidades que Pontiac tuvo para salvarse a sí misma. No fueron pocas. Fueron suficientes como para que la historia pudiera haber terminado de manera diferente, lo cual hace que el final sea todavía más doloroso para quienes amaban la marca. En 2004, GM tomó una decisión que en el momento pareció una señal de que Pontiac tenía futuro. Resucitaron el nombre Guanajuato. El auto más icónico de la historia de la marca, el que había inventado los muscle cars, el que DeLorean había creado 4 décadas antes, volvía al catálogo. El nuevo Guanajuato no era un auto diseñado desde cero en Detroit. Era un Holden Monaro, un sedán deportivo fabricado en Australia por una subsidiaria de GM, con el motor V8 LS1 del Corvette instalado bajo el capó. En papel era exactamente lo que Pontiac necesitaba. Un auto con carácter real, con potencia real, con una historia de nombre que generaba expectativa instantánea. En la práctica el resultado fue decepcionante. Las ventas no llegaron a las proyecciones. Los críticos señalaron que el auto tenía pocas salidas de aire en el capó, que su diseño exterior era demasiado conservador para un nombre que evocaba el rugido de los 60, que le faltaba la agresividad visual que el comprador esperaba cuando escuchaba el nombre Guanajuato. GM descontinuó el modelo en 2006, apenas 2 años después de su relanzamiento. Fue un fracaso costoso y simbólico al mismo tiempo. También en esos años llegó el Pontiac Solstice, un roadster biplaza de motor delantero y tracción trasera que era genuinamente emocionante. Genuinamente diferente y genuinamente un Pontiac en el sentido más profundo de lo que esa palabra había significado históricamente. El Solstice tenía lo que el Guanajuato no logró transmitir: personalidad visual inmediata, proporciones que generaban reacción emocional instantánea. La sensación de que alguien en GM había pensado en el conductor antes que en los números. Las revistas lo elogiaron. Los compradores respondieron con listas de espera. Por un momento pareció que Pontiac había encontrado el camino de regreso. Pero el Solstice llegó tarde y en pequeñas cantidades. No podía sostener una división completa. Era una estrella en un catálogo que seguía siendo mayoritariamente gris. Y mientras el Solstice generaba entusiasmo en las revistas, el mundo financiero estaba construyendo la tormenta que haría irrelevante cualquier producto que Pontiac pudiera lanzar. La crisis que se venía no distinguiría entre marcas buenas y marcas malas, entre autos emocionantes y autos aburridos.
Solo distinguiría entre lo que GM podía sostener y lo que no podía. Y Pontiac, con todos sus problemas estructurales acumulados durante décadas, estaba en el lado equivocado de esa línea. El año 2008 llegó a Detroit como llegan los desastres reales, anunciado, inevitable y devastador de todas formas. La crisis financiera global que estalló ese año no fue un rayo en cielo despejado. Fue el resultado de años de excesos en el sistema financiero americano, de hipotecas otorgadas sin respaldo real, de instrumentos financieros que nadie entendía completamente y que todos usaban porque generaban ganancias mientras el mercado subía. Cuando el mercado dejó de subir, el colapso fue vertical. Y General Motors, que ya llegaba a esa crisis con décadas de problemas estructurales acumulados, llegó al borde del abismo en cuestión de meses. Los números eran aterradores. GM perdía miles de millones de dólares por trimestre. Las ventas caían en todos los segmentos. Los costos de pensiones y beneficios de salud para trabajadores retirados, que la empresa había negociado durante décadas de bonanza sindical, pesaban como una losa sobre cada auto que salía de la fábrica. La empresa que había sido durante décadas el mayor fabricante de automóviles del mundo se encontró de repente incapaz de pagar sus cuentas sin ayuda externa. La ayuda llegó del gobierno americano. El presidente Barack Obama, que había asumido en enero de 2009 en medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, tomó la decisión de rescatar a GM con dinero público. El gobierno americano inyectó decenas de miles de millones de dólares en la empresa y a cambio exigió una reestructuración radical. No un ajuste cosmético. Una cirugía mayor. GM debía reducir su tamaño, cerrar plantas, eliminar marcas, despedir trabajadores. Debía convertirse en una empresa que pudiera ser rentable en el nuevo contexto, no en el contexto de los años de bonanza que ya no volverían. Fue en ese momento cuando el destino de Pontiac quedó sellado. GM tenía 8 marcas: Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, GMC, Saturn, Hammer y Saab. El gobierno exigió que las redujera a 4. La pregunta que alguien tuvo que responder en alguna sala de juntas de Detroit fue brutalmente simple: ¿cuáles 4 sobreviven y cuáles 4 desaparecen? Chevrolet era intocable, el volumen de ventas más grande, la marca más conocida en el mundo. Cadillac era intocable, el lujo americano por definición, el símbolo de que GM podía competir en el segmento más rentable. GMC era intocable porque las camionetas y SUVs generaban los márgenes más altos de todo el catálogo. Y Buick, que en Estados Unidos vendía menos que Pontiac, que tenía una imagen de auto para personas mayores, que parecía la candidata más obvia a desaparecer, sobrevivió. Por una razón que nadie en Detroit hubiera predicho 10 años antes. En China, Buick era una marca de lujo aspiracional con un nivel de reconocimiento y deseo que superaba a Cadillac. GM había vendido Buicks en China durante años y la marca había construido allí exactamente la imagen que había perdido en América. Buick sobrevivió porque China la necesitaba. Pontiac murió porque nadie fuera de América la conocía suficientemente bien. El 27 de abril de 2009, en una conferencia de prensa que duró menos de lo que merecía una decisión de esa magnitud, General Motors anunció oficialmente el fin de la marca Pontiac. Fritz Henderson, el entonces presidente de GM, pronunció las palabras con la frialdad de quien comunica un ajuste contable. Pontiac sería descontinuada a finales de 2010. Los concesionarios que vendían exclusivamente Pontiac tendrían que cerrar o reconvertirse. Los trabajadores de las líneas de producción específicas de la marca serían reubicados o despedidos. Los modelos que llevaban el nombre Pontiac desaparecerían del catálogo sin reemplazo directo. Esa misma tarde, la página web oficial de Pontiac cambió su contenido habitual por un mensaje simple y definitivo. Ha sido un viaje increíble. Nada más. Sin cronología, sin galería de modelos históricos, sin agradecimiento a los millones de personas que habían comprado un Pontiac durante 8 décadas. Solo esa frase y el logo de la flecha roja que había identificado a la marca durante generaciones. La reacción fue inmediata y dolorosa. En los foros de Internet que para ese año ya eran el espacio principal de conversación entre entusiastas automotrices, los mensajes se acumularon por miles. Personas que contaban el Pontiac de su padre, el Trans Am de su adolescencia, el Firebird que habían manejado en su primer viaje solo, el Grand Prix que habían comprado con el primer sueldo real. Personas que describían el olor del interior de un Guanajuato original, el sonido del escape de un Firebird con motor de 8 cilindros, la sensación de pisar el acelerador y sentir que la física se volvía personal.
Celebridades que habían crecido en el medio oeste americano salieron a hablar públicamente de sus Pontiac, de los Bonneville y Catalina de sus padres, de lo que significaba crecer en una familia donde el auto del garaje tenía esa flecha roja en la parrilla. En México la noticia llegó con menos drama pero con la misma tristeza sorda que genera la desaparición de algo familiar. El Zunfire, que había sido el auto de una generación universitaria, dejó de tener futuro. Los concesionarios que habían vendido Pontiac durante años tuvieron que reorganizarse. Y los dueños de Pontiac que todavía circulaban por las calles mexicanas, los Grand Am, los Firebird, los Trans Am que habían sobrevivido décadas de uso y de sol, se encontraron de repente manejando un auto huérfano. Un auto cuya marca ya no existía, cuyos repuestos originales cada vez serían más difíciles de conseguir, cuyo valor de mercado caería con cada año que pasara sin que nadie fabricara una unidad nueva. El último modelo que salió de la línea de ensamble en enero de 2010 fue ese sedán G6 blanco que ya mencionamos al principio. Un auto anónimo, sin emoción, sin ninguno de los rasgos que habían hecho grande a la marca. Como si el universo hubiera querido que Pontiac terminara no con un rugido sino con un susurro. Aquí está el dato que cambia la historia. Pontiac no desapareció porque fuera una marca inferior. No desapareció porque sus autos fueran malos o porque nadie los quisiera. Desapareció por una combinación de decisiones corporativas acumuladas durante décadas que fueron erosionando su identidad desde adentro. Y por una crisis financiera que llegó en el momento exacto en que esa erosión había dejado a la marca sin defensas. El Guanajuato original era genuinamente revolucionario. El Firebird era genuinamente emocionante. El Trans Am era genuinamente icónico. El Solstice era genuinamente prometedor. Pero entre esos momentos de brillo había décadas de modelos que eran Chevrolet con diferente logo, de decisiones que priorizaban el ahorro de costos sobre la diferenciación de marca. De una identidad que se proclamaba deportiva y emocionante en la publicidad pero que en el concesionario resultaba ser básicamente lo mismo que la opción más barata del mismo fabricante. Esa contradicción fue el verdadero asesino de Pontiac. La crisis de 2008 fue solo el momento en que la factura llegó a cobrarse. La ironía es completa y dolorosa al mismo tiempo. Pontiac construyó durante décadas una lealtad emocional tan profunda que todavía hoy, más de 15 años después de su desaparición, hay comunidades enteras de entusiastas que restauran Pontiac, que coleccionan Pontiac, que organizan encuentros donde los únicos autos permitidos tienen esa flecha roja en la parrilla. Hay jóvenes que nunca vivieron la época dorada de la marca pero que compraron un Firebird o un Guanajuato de segunda mano precisamente porque ese nombre significa algo que ningún auto moderno puede replicar fácilmente. Significa potencia accesible. Significa la promesa de que no necesitas ser rico para manejar algo que te haga sentir vivo. General Motors mató a Pontiac mientras la gente todavía la amaba. Eso es lo que hace que la historia duela de una manera particular. No es la historia de una marca que murió porque nadie la quería. Es la historia de una marca que murió mientras millones de personas la querían. Porque las personas que debían protegerla decidieron que el amor de esos millones valía menos que los números de una hoja de cálculo y la rentabilidad de un mercado en el otro lado del mundo. El último Pontiac salió de la fábrica en silencio. Sin ceremonia, sin discurso, sin nadie que grabara el momento para la historia. Solo un sedán blanco en una línea de producción que se apagó para siempre. Pero en algún garaje de Michigan, en alguna calle de Guadalajara, en algún estacionamiento de Bogotá, hay un Firebird que todavía arranca a la primera. Hay un Trans Am con el escape ronco que hace voltear a la gente en la calle. Hay un Guanajuato original que alguien conservó con cuidado durante décadas porque entendió que algunas cosas merecen sobrevivir a las decisiones de los hombres de negocios. Pontiac murió en los papeles. En las calles, todavía vive.